Buenos días a todos. Hoy os vengo a contar la lucha por los derechos de la mujer en los años 1789 y 1945. También sobre el feminismo, la evolución que hubo sobre la lucha, sobre el derecho al voto de la mujer y sobre Clara Campoamor y el movimiento de sufragistas. Aquí os enseñaré el índice donde explicaré los siguientes puntos. Pero antes de empezar con los siguientes puntos, quiero decir que el feminismo nació hace 300 años, cuando un grupo de mujeres se dio cuenta de la opresión que sufrían solo porque eran mujeres. El feminismo es una teoría política y un movimiento social que busca la igualdad de derechos entre el hombre y las mujeres. Es un movimiento social porque lo forman muchas mujeres y muchas personas organizadas para cambiar la sociedad. También es una teoría política, porque hace una propuesta de cómo debe ser una sociedad más justa y más respetuosa, en todos los momentos y en todos los lugares del mundo, donde hay mujeres que se organizan para enfrentarse al poder. Y ahora sí, voy a empezar con el primer punto. El primer punto que voy a hablar es la lucha por conseguir los derechos de las mujeres entre los años 1789 a 1945. Los orígenes del feminismo histórico en el 1789 y 1870. En el antiguo régimen, la desigualdad jurídica de los miembros de la sociedad era la norma. Nobles y clérigos gozaban de privilegios, vedados a la gran mayoría de la población, el tercer estado o estado llano. La ausencia de derechos políticos, como el voto, y libertades, como la expresión, las reuniones y la religión, era la otra característica clave del antiguo régimen. Pero en el caso de las mujeres, la mitad de la población, a todo lo anterior, se le debía unir su función social, circunscrita a lo doméstico, a las labores de la casa, de la procreación y del cuidado de los hijos, y su subordinación legal al hombre, al padre o al esposo. La Revolución Francesa de 1789 y las demás revoluciones liberal burguesas plantearon como objetivo central la consecución de la igualdad jurídica y de las libertades y derechos políticos. Pero pronto surgió la gran contradicción que marcó la lucha del primer feminismo: las libertades, los derechos y la igualdad jurídica, que habían sido las grandes conquistas de las revoluciones liberales, no afectaron a la mujer. Los decretos del hombre y del ciudadano que proclamaban a la Revolución Francesa, que se referían en exclusiva al hombre, no al conjunto de los seres humanos. Pero a partir de aquel momento, en Europa occidental y Norteamérica, se inició un movimiento, el feminismo, que luchó por la igualdad de la mujer y su liberación. Durante ese periodo, el principal objetivo del movimiento de las mujeres fue la consecución del derecho al voto, nacida así el movimiento sufragista. La Revolución Francesa y los derechos de la mujer. Aunque antes de la Revolución hubo mujeres que desde una posición individual plantearon reivindicaciones en pro de la igualdad femenina, un gran ejemplo es la ilustrada española Josefa Amar. Hubo que esperar a la Revolución Francesa para que la voz de las mujeres empezaran a expresarse de manera colectiva. Pero entre los ilustrados franceses que elaboraron un programa ideológico de la Revolución destacaba la figura de Condoret, desde 1743 hasta 1794, que en su obra Bosquejo de una tabla histórica de los progresos del espíritu humano, en 1743, reclamó el reconocimiento del papel social de la mujer. Condoret comparaba la condición social de las mujeres de su época con las de los esclavos. Tras el triunfo de la Revolución, en 1789, pronto surgió una contradicción evidente con una revolución que basaba su justificación en una idea universal, de la igualdad natural y la política de los seres humanos. Pero esto negaba el acceso de las mujeres, la mitad de la población, a los derechos políticos, en lo que la realidad significaba negar su libertad y su igualdad respecto al resto de los individuos. Pero Olympia de Gouges denunciaba que la revolución hubiera olvidado a las mujeres en su proyecto igualitario y liberador. Así afirmaba que la mujer nace libre y debe permanecer igual al hombre en derechos, y que la ley debe ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y los ciudadanos deben contribuir personalmente o por medio de sus representantes o por su formación. El programa de Olympia de Gouges era claro:
era libertad, igualdad y derechos políticos, especialmente el derecho al voto para las mujeres. Pero esto, sin embargo, el planteamiento feminista no era compartido con los varones, que dirigían la revolución, incluso entre los más radicales de ellos. El Código Civil Napoleónico de 1804, en el que se recogieron los principales avances sociales de la Revolución, negó a las mujeres los derechos civiles, reconocidos para los hombres durante el periodo revolucionario, igualdad jurídica, derechos de la propiedad, y etc., e impuso las leyes discriminatorias, según las cuales el hogar era definitivo como el ámbito exclusivo de la actuación femenina. El primer feminismo británico, Mary Wollstonecraft, 1759 a 1797, inicia con su obra Vindicaciones de los derechos de la mujer, 1792. A la larga tradición del feminismo anglosajón, contraría el absolutismo de los reyes. Señaló la conexión existente entre ese sistema político y las relaciones de poder entre los sexos. Los hombres ejercían una verdadera tiranía absolutista sobre las mujeres en el ámbito de la familia y la casa. Para Wollstonecraft, la clave para superar la subordinación femenina era el acceso a la educación. Las nuevas mujeres educadas no solo alcanzarían un plano de igualdad con respecto a los hombres, sino que podrían desarrollar su independencia económica, accediendo a sus actividades remuneradas. En España, la existencia de una sociedad arcaica, con escaso desarrollo industrial, con una fuerte ascendencia de la Iglesia Católica y fuertes jerarquizaciones de género en todos los ámbitos de la vida social, dio lugar a que el feminismo tuviera durante el siglo XIX una menor presencia e influencia social que en otros países. En un país en el que la práctica política estaba circunscrita a una minoría social, el voto censitario, y en el que las prácticas electorales, adulteración de las elecciones y el protagonismo del ejército, pronunciamientos, marcaba la dinámica política. No nos debe extrañar que el feminismo pionero no se centrará en reivindicaciones políticas, como el derecho de sufragio, sino que se basará en demandas sociales, buscando el reconocimiento de sus roles sociales, con tal género femenino, maternidad y cuidado de la familia, y la exigencia de los derechos civiles. En este segundo punto os hablaré sobre el sufragismo. ¿Qué quiere decir la palabra sufragismo? Se conoce a los movimientos de las mujeres que lucharon para obtener el derecho al voto, otros derechos políticos en los que diferentes países del mundo. Esta lucha se inscribe en la historia general del feminismo, que se entiende como un movimiento político, social y cultural, que busca alcanzar la igualdad en las condiciones de la vida entre las mujeres y los hombres. Pero a finales del siglo XVIII, con las primeras revoluciones liberales en contra de los regímenes monárquicos, de la jerarquización social, aparecieron los primeros clubes de mujeres organizadas por la consecución de los derechos políticos. En Francia, Olympe de Gouges lideró el activismo feminista, crítico al gobierno instaurado por la Revolución Francesa, que abogaba por la igualdad, pero a su vez excluida de los derechos políticos a las mujeres, que representaban la más de la mitad de la población. Durante el siglo XIX se implementaron en los países occidentales regímenes liberales, que habilitarán la participación política de los hombres, pero excluyendo a las mujeres. En este contexto aparecieron los primeros movimientos sufragistas. Los más importantes fueron el movimiento norteamericano y el británico. Entonces, gracias a su activismo, las mujeres consiguieron su derecho a votar, representantes en 1818 en el Reino Unido y en 1920 en Estados Unidos. Pero sin embargo, en la mayoría de los países del mundo, las mujeres lograron obtener este derecho recién en las décadas de 1950 y 1960, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de toda esta introducción, os explicaré una serie de evoluciones que tuvieron en algunos siglos sobre feminismo. En la primera hora del feminismo, aunque existan escritores anteriores, especialmente en la etapa del Renacimiento, en los siglos XV y XVI, en las cuales las mujeres como Christine de Pizan, de 1365 a 1431, en su obra La ciudad de las damas, en 1405,
ya empezó a cuestionar la invisibilidad y la posición subordinada de las opresiones de la social y culturalmente que estaban sometidas las mujeres. La primera vez que se formalizó como movimiento de defensa de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer fue a raíz de la Revolución Francesa, precisamente porque la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano excluía a las mujeres de los derechos y condición de ciudadana. Pero por lo tanto, la primera ola va desde la Revolución Francesa hasta aproximadamente la segunda mitad del siglo XIX, de 1789 a 1848. Los objetivos de este primer periodo eran conseguir la igualdad de derechos civiles, desde los derechos matrimoniales y sobre los hijos e hijas, como el derecho al trabajo, a la capacitación profesional y educación. En este momento, cuando nace la necesidad de complacer el sufragio femenino, aunque no lo sería efectivo hasta mucho más adelante, destacó los autores como Paulin de Barrère, Mary Wollstonecraft, Olympia de Gaulle, Émile de Châtelet y Harriet Taylor. Esta segunda ola de feminismo tiene lugar entre la segunda mitad del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX, aproximadamente entre los años 1848 y 1960. En el 1840 se produjo un punto de inflexión importante en el Congreso Mundial Antiesclavista, celebrando en Londres. Un grupo de delegadas norteamericanas fueron excluidas, aludiendo de cómo mujeres cómo podrían tener ni voz ni voto, ya que su papel estaba relegado en el ámbito privado. A su raíz, a este congreso, en 1848, nace la Declaración de Seneca Falls, conocida como Declaración de Sentimientos. En ella reflexiona sobre la condición civil y religiosa de las mujeres y los abusos contra ellas, sustentadas por las leyes, así como la situación civil y la religiosa, incluyendo la sexual. En esta segunda ola, las feministas continúan pidiendo igualdad de derechos civiles y sufragio universal. Pero en este momento, donde el papel de las mujeres y la política va cogiendo fuerza y empieza a relacionarse al feminismo con la ideología política, que va desde el socialismo de Flora Tarzán hasta el anarquismo de Clara Zetkin, este periodo histórico destaca por éxitos tan importantes como el inicio de la aprobación del sufragio universal en algunos países. El primero de hacer esto fue Nueva Zelanda, en 1892, y durante el siglo XX se fueron sumando más. También se conoce como ser unos años donde las mujeres empezaron a tener más independencia, visibilidad y autonomía en la esfera social, política, económica y cultural, gracias a conseguir los primeros derechos sociales, como por ejemplo el derecho a trabajar, a tener un salario, a la propiedad, el control de la natalidad, al escribir, a publicar, a viajar, a tener acceso a educación superior, a conducir vehículos, entre otros. Aumentó su presencia en la vida social y cultural y su participación en los espacios de ocio. En este contexto, prende fuerza las modas con ropas más cómodas para poder trabajar y moverse y cortes de pelo más cortos. En esta segunda ola destacan, aparte de las mencionadas anteriormente, Clara Zetkin, Flora Tarzán, Amélie Nepanskruk, Clara Campoamor, Sojourner Truss, Virginia Woolf, Carmen de Burgos, Lucretia Mott, Elizabeth Cady Stanton y Emma